el idioma. Hicimos la comparativa siempre con los artículos de la Constitución, los acuerdos sobre identidad de los pueblos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana y la Ley de Idiomas Nacionales. Gracias, Jorge Mario. Vamos a ver a Adelín Johan Montenegro. ¿Qué más puede usted agregar? Adelín Johan Montenegro. Adelín Johan Montenegro. Buenas tardes, licenciada. Perdón, es que mi internet está bien. ¿No tiene cámara, Adelín? Licenciada, es que fíjese que estoy con internet en mi celular y si la enciendo se va a trabar más. Disculpe. A ver, Mercedes del Carmen. Bueno, vamos a recordarles, jóvenes, que las personas que no tengan encendida cámara, que no me contesten cuando los llamo, ahorita sí, en el segundo parcial, les voy a volver a repetir lo que vamos a aplicar. Hay muchas personas que entregaron tarde su examen. Hay una persona que lo entregó 15 minutos después de la hora en que el examen finalizaba. Les había dicho que estas personas que entregaran tarde el examen no iban a tener nota. Estoy evaluando qué hacer con estas personas porque son bastantes las que entregaron tarde el examen. La plataforma me reporta hora de ingreso, hora de salida. Igualmente la plataforma me reporta cada clase, ingreso y salida. Digamos, ahorita ya me reportó las personas que solo ingresan y se salen. Entonces, jóvenes, en el segundo parcial sí vamos a tomar muy en cuenta esto, porque yo ahorita sí estoy revisando conforme el listado las personas que nunca estuvieron en clase o las que solo estuvieron 3 veces. Entonces, esto para que lo tomen muy en cuenta en su segundo parcial, porque no es justo para las personas que sí asisten a clase que una persona que nunca asista saque un punteo y muchas veces este punteo un poco alto, ¿verdad? Entonces, tomemos ya como esta parte de importancia a la responsabilidad de asistir a nuestra clase, de que no pensemos que el curso no nos va a servir en la vida profesional. Y recordarles que este semestre es bastante corto, jóvenes, porque ya se avecina la Semana Santa y entonces también inclusive ahorita vamos a tener un acto de elección del futuro rector. Entonces, sí pedirles de que asistamos porque, digamos, en el caso de mi persona, yo sí no obligo al estudiante a asistir a una clase un sábado, porque sí trato de terminar mi programa en el tiempo establecido y de cubrir pues la clase en los horarios establecidos. Es decir, pedirles como esa participación, esa motivación a asistir a sus clases. E igualmente, repito, a las lecturas que estamos haciendo en cada una de nuestras clases. El día viernes lo que abordamos fue para las personas que no asistieron, siempre hacemos esta retroalimentación en el sentido de que vayamos todos en sintonía con los contenidos. Entonces vimos una parte muy importante de la Convención Internacional para sancionar el genocidio. Y lo hicimos porque vimos ya lo que es el etnocidio y lo que es la asimilación forzada. Y decíamos que tanto la asimilación forzada como el etnocidio vulneran en determinado momento derechos protegidos y esa parte de la identidad cultural de los pueblos.
Empezamos a ver ya los derechos colectivos propios de los pueblos. El primer derecho protegido que vimos fue el del idioma. Hicimos una integración normativa, vimos cómo el idioma está ya consagrado, fundamentado en una ley que es la Ley de Idiomas Nacionales, que nos da definiciones propias de lo que vamos a entender por idioma o lengua, comunidad lingüística, espacio territorial, que son las 3 definiciones propias de esta ley. Ahora bien, hoy vamos a seguir con otro derecho protegido y vamos a hacer una lectura al finalizar la ubicación de este derecho protegido en una ley que yo les había pedido, que es la Ley de Desarrollo Social. En este sentido, ahorita le doy la palabra a Mirna Dulce. En este sentido, la Ley de Desarrollo Social la vamos a ver hoy a continuación de este derecho protegido que vamos a ver, porque vamos a establecer qué es lo que tiene que hacer el Estado para promover, para garantizar el respeto de todos los derechos universalmente reconocidos hacia los pueblos. Porque hoy vamos a ver cómo este derecho protegido lleva una relación con todos los demás que vamos a ver en clase. Dígame, Dulce. Licenciada, disculpe, solo para avisarle de que se acaba de ir la luz en el sector donde yo vivo. Entonces, si se me apaga la tablet o algo, le estoy dando internet de mi teléfono para poder seguir en clase, pero por si acaso se me apaga o algo, para que no tenga pena, Mirna Dulce, son casos fortuitos que suelen pasar, igual me puede pasar a mí, ¿verdad? Entonces, ahí sí que si se nos va la luz o la señal de internet, pues tendríamos que suspender la clase. Entonces, tengo persona enlace aquí con la sección F, entonces cualquier cosa que acontezca con lo virtual, entonces estaríamos pues viendo qué podemos hacer, ¿verdad? Para que ustedes no se queden sin el contenido. Entonces, vamos a ver, jóvenes, hoy el derecho protegido, espiritualidad. Quiero mencionar que la espiritualidad no tiene que confundirse con ese derecho civil a la religión. La religión es un derecho autónomo de cada persona de identificarse con una religión determinada y de profesarla de acuerdo a su fe. De hecho, la religión está garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala y también está garantizada en el sentido de que establece que el Estado es un Estado laico. Y sabemos también que por ese derecho a la religión no se le puede a una persona discriminar. La espiritualidad, en el caso de los pueblos indígenas, tiene que ver con el relacionamiento a valores, a creencias y a sus propias costumbres. Y la espiritualidad, pues, es un derecho irrenunciable. Y, por ejemplo, una persona que integra un pueblo puede ejercer libremente el derecho a la religión, es decir, el hecho que pertenezca a un pueblo, que se identifique, por ejemplo, a un pueblo maya, no quiere decir que esta persona no pueda ir a misa un domingo a una iglesia católica o a un culto a una iglesia evangélica o profesar la religión mormona, es su derecho, ¿verdad? Y este derecho no puede ser menoscabado, no puede imponerse esta renuncia. Entonces, la espiritualidad que vamos a empezar a ver el día de hoy tiene mucha relación con valores, con costumbres, con creencias y va íntimamente relacionada con ese derecho que hicimos mención en clase a la cosmovisión, que es el relacionamiento con la madre naturaleza, con el universo, en donde la persona es un elemento más. Entonces, hoy vamos a ver, de acuerdo a la lectura de la normativa,
qué elementos integran esa espiritualidad. Y al finalizar el curso vamos a afianzar parte de esta espiritualidad con un ejercicio de cierre que vamos a hacer, en donde vamos a poder ampliar, por ejemplo, el significado de algunos nahuales, el significado, por ejemplo, de las mazorcas que se utilizan como marco de la espiritualidad en algunas ceremonias, que hay mazorcas rojas, mazorca negra, mazorca amarilla. El significado de todo esto que es parte de la espiritualidad. Y vamos a ver, de acuerdo a la lectura que a continuación vamos a hacer, los elementos propios de esa espiritualidad. Y vamos a volver a leer un numeral que habíamos leído del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, que establece lo que es la cosmovisión. Entonces, para comenzar con este tema, vamos a leer nuestro acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Entonces, como vamos a hacer integración normativa, vuelvan a hacer su cuadro, que es lo que más se les facilita, inclusive como apoyo para su examen. Entonces, hacen primera columna, Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 66. Segunda columna, Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. La tercera columna, Declaración de las Naciones Unidas. Y la cuarta columna, vamos a ubicar la Declaración Americana sobre Derecho de los Pueblos Indígenas. A su cuadro le pueden poner como título espiritualidad y le ponen un paréntesis o si quieren un asterisco, en donde también vamos a situar la cosmovisión, porque como repito, la espiritualidad y la cosmovisión van íntimamente relacionadas. Entonces vamos a empezar con esta lectura del día de hoy para rescatar los elementos básicos de lo que integra la espiritualidad como un derecho protegido de los pueblos indígenas. Vamos a leer entonces, jóvenes, nos vamos a ubicar en el numeral tercero romano. Ya el literal A lo habíamos leído en el marco del idioma. Hicimos una relación de lo que es las toponimias, que decíamos que es el estudio de los nombres propios de un lugar. Ambas declaraciones, tanto la de Naciones Unidas como la americana, lo tiene regulado. Entonces nos vamos a ubicar, repito, numeral tercero romano y vamos a leer el literal C para ver qué nos establece el acuerdo sobre la espiritualidad. ¿Quién quiere leer este numeral? Yo lo leo, licenciada. Espiritualidad. Dice, se reconoce la importancia y la especificidad de la espiritualidad maya como componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores, así como la de los demás pueblos indígenas. 2. El gobierno se compromete a hacer respetar el ejercicio de esta espiritualidad en todas sus manifestaciones. En particular, el derecho a practicarla, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia. Se reconoce asimismo la importancia del respeto debido a los guías espirituales indígenas, así como a las ceremonias y los lugares sagrados. 3. El gobierno promoverá ante el Congreso de la República una reforma al artículo 66 de la Constitución Política de la República a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos mayas, garífunas y xinca. Muy bien. Aquí vemos en este literal C gran parte de esa importancia a la espiritualidad, pero veamos esta importancia que tiene de considerar que la espiritualidad es componente esencial de la cosmovisión. Aquí es la relación entre una con la otra, es decir, la espiritualidad es parte de esa cosmovisión. Y la cosmovisión pues va a ser también una forma de practicar esa espiritualidad propia. ¿En el marco de qué? De la transmisión de valores. En clase, al finalizar, vamos a ver
cuáles valores. Por ejemplo, vamos a ver algunos nahuales. Por ejemplo, cada día se invoca un nahual específico. Cada persona nace bajo un nahual y esa es parte de la espiritualidad, en creer en ese nahual que significa algo el día de nacimiento de las personas. También vemos aquí lo de las guías espirituales. Esto, jóvenes, no tenemos que confundirlo con prejuicios. Muchas veces se dice, es que esta persona es bruja, esto es santería, esto es hechicería. Y muchas veces esta espiritualidad, tal y como se establece aquí, está el derecho de practicarse tanto en público como en privado. En público, ¿cómo va a ser? Cuando, por ejemplo, hay alguna actividad en donde se convoca a ciertas organizaciones de Estado, puede ser para poder anunciar una política o un plan o proyecto propio de los pueblos, entonces se hace una invocación al inicio de esta actividad. No tenemos que confundir, por ejemplo, una situación que aconteció en una actividad específica donde a quienes organizaban el evento no se les permitió en el hotel encender una fogata. Pero esto no es discriminación, porque recordemos que encender una fogata en una estructura de un hotel, máxime si este hotel tiene piso de madera, viene y daña la estructura del piso, paredes, e inclusive corre riesgo no solo la persona que está organizando este evento, sino también los huéspedes de este lugar. Entonces, el explicarle a una persona de un pueblo determinado, mire, si puede hacer su invocación, pero vamos a utilizar los medios adecuados para hacerlo. Esto pues no es discriminación. Sería discriminación si, por ejemplo, una persona de algún pueblo manifiesta, quiero realizar mi evento aquí, y el hotel le dice, mire, disculpe, pero aquí por políticas del hotel no podemos admitir personas indígenas, ¿va? Entonces, esto sí puede ser orientado a una distinción, porque si yo pago un servicio, también tengo ese derecho a poder obtener el servicio y logística de un hotel determinado. Entonces, no confundamos espiritualidad con ese prejuicio de brujería, ni tampoco el ejercicio que más adelante vamos a ver del derecho a la medicina tradicional, el creer en plantas, en hortalizas. Esto tampoco tiene que ver porque es parte de la fe, de esa espiritualidad propia de los pueblos indígenas. Ahora bien, la espiritualidad también está conformada, jóvenes, por lugares, por tierra, naturaleza, astros, incluso animales. Les va a quedar como tarea para el día viernes investigar qué significado tiene el jaguar, qué significado tiene la luna y qué significado tiene el sol. Y vamos a hacer una conversación a ver qué encuentra cada quien, para que entre todos pues todavía fortalezcamos más este conocimiento en el marco de la espiritualidad. Entonces veamos qué más contiene el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas respecto a la espiritualidad. Para ello vamos a leer el literal D siguiente del mismo numeral. ¿Quién lo quiere leer? ¿Se lo leo yo? Muy bien. Ok. Dice, templos, centros ceremoniales y lugares sagrados. Se reconoce el valor histórico y la proyección actual de los templos y centros ceremoniales como parte de la herencia cultural, histórica y espiritual maya y de los demás pueblos indígenas. Templos y centros ceremoniales situados en zonas protegidas por el Estado como arqueológicas. De conformidad con la Constitución Política de la República, forman parte del patrimonio cultural nacional los templos y centros ceremoniales de valor arqueológico. Como tales, son bienes del Estado y deben ser protegidos en este contexto.
Deberá asegurarse que no se vulnere este precepto en el caso de templos y centros ceremoniales de valor ecológico que se encuentren o se descubran en propiedad privada. Se reconoce el derecho a los pueblos mayas, garífunas y xincas de participar en la conservación y administración de estos lugares. Para garantizar este derecho, el gobierno se compromete a impulsar con la participación de los pueblos indígenas las medidas legales que aseguren una redefinición de las entidades del Estado encargadas de esta función que haga efectivo este derecho. 4. Se modificarán las reglamentaciones para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas a efecto que dicha reglamentación posibilite la práctica de la espiritualidad y no pueda constituirse en un impedimento para el ejercicio de la misma. El gobierno promoverá, conjuntamente con las organizaciones espirituales indígenas, un reglamento del acceso a dichos centros ceremoniales que garantice la libre práctica de la espiritualidad indígena dentro de las condiciones de respeto requeridas por las guías espirituales. ¿Continúo? Sí, por favor. 5. Lugares sagrados. Se reconoce la existencia de otros lugares sagrados donde se ejerza tradicionalmente la espiritualidad indígena y en particular maya, que deben ser preservados. Para ello se creará una comisión integrada por representantes del gobierno y de las organizaciones indígenas y de guías espirituales indígenas para definir estos lugares, así como el régimen de su preservación. Muy bien. A ver, le pregunto. Usted que acaba de leer este literal D. Si yo le preguntara ahorita qué templos o qué centros ceremoniales o lugares sagrados conoce usted o ha oído hablar de ellos, ¿cuáles me podría mencionar? Pues tal vez el más reconocido es Tikal, como un centro espiritual. Tikal, También Caminal Juyú. Caminal Juyú. Misco Viejo, son los que se me vienen a la mente y más hay muchas inmediato. veces Imagino que habrán más, ¿verdad? Pero jóvenes que acudimos a estos lugares en plan turístico. Muchas veces para tomarnos fotos o para pasar un momento agradable, pero que realmente estos lugares representan. Fíjense que hace años, en base a este compromiso que aquí se establecía de reglamentar, ahorita pues está reglamentado el cuidado, el acceso a esta parte de estos lugares que son importantes en el marco de la espiritualidad. Se había pedido en el Congreso de la República pero esto fue hace como unos 6 años. El tema es que en el Congreso no se manejaba ese enfoque multicultural, que es el que ustedes han aprendido en clase, es evaluar la participación en cualquier situación, cualquier acción que vaya a ser tomada por el Estado en el marco de los derechos para ellos protegidos, debe de ser consultado y ellos tienen que participar. ¿Para qué? Para que ellos den su consentimiento. Y volvemos a recapitular cómo debe de ser ese consentimiento previo, libre e informado. Entonces, vemos aquí la importancia de los templos, centros ceremoniales y lugares sagrados como parte de esa espiritualidad. Es decir, la espiritualidad de los pueblos no solo son ritos, no solo son ceremonias, sino son todos esos elementos propios de su cultura. Veamos qué más elementos tenemos en el marco de la normativa. Vamos a leer a continuación el artículo 12 y el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas. Pero para que ya vayamos en el marco de su integración normativa, pongan en la primera columna artículo 66, Constitución Política de la República de Guatemala. Segunda columna, pongamos numeral tercero romano, literal C, literal D,
del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, porque ya vimos que la espiritualidad también involucra los templos, los lugares sagrados y todos aquellos lugares que sirven para practicar esa espiritualidad propia de los pueblos. Entonces vamos a leer ahorita en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 12 y el artículo 25. ¿Quién quiere leer los artículos? ¿Quiere lo leo yo, Lick? Muy bien. Artículo 12. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas, a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y acceder a ellos privadamente, a utilizar y controlar sus objetos de culto y a mantener la repatriación de sus restos humanos. Los estados procurarán facilitar el acceso y o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados. Muy bien. Artículo 25. Sí. Ok. Artículo 25. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras. Bueno, ¿qué encontramos en el artículo 12? Aquí encontramos fundamentado ese derecho a la espiritualidad, pero ¿qué elementos podemos todavía extraer de lo que conforma e integra la espiritualidad? Aquí tenemos el derecho a manifestar, practicar, desarrollar, ¿qué cosa? Sus tradiciones. Eso es parte de la espiritualidad, sus costumbres y tradiciones. Sus ceremonias espirituales y religiosas, que son dos cosas diferentes. Ceremonias espirituales, lo que decíamos anteriormente. Antes de una actividad se acostumbra a hacer una invocación para que todo lo que va a acontecer en esa actividad pues sea protegido, y más que todo cuando es un día en donde se van a tomar decisiones, se pide la invocación y la protección para tomar en esa actividad las mejores decisiones. También tenemos aquí, entre parte de esa espiritualidad, los lugares religiosos y culturales. También tenemos ese derecho a controlar sus objetos de culto. Los objetos de culto son parte de esa espiritualidad, y a obtener la repatriación de los restos humanos. Repatriación, recuérdense que es el retorno, regreso, digamos, a nuestro país. Y los estados, dice, procurarán facilitar el acceso o la repatriación de los objetos de culto. Objetos de culto también es parte de esa espiritualidad. En el artículo número 25 encontramos también fundamentada la espiritualidad, pero aquí encontramos otros elementos más que van relacionados con la cosmovisión, porque la cosmovisión, ¿qué es? Va a ser el relacionamiento con la madre tierra, con la naturaleza, con el universo, en donde el ser humano, ¿qué es? Un elemento más, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí en el artículo 25? Como parte de esa espiritualidad, vemos las relaciones espirituales con la tierra, con los territorios, el agua. O sea, el agua tiene un significado, los mares, los costeros y otros recursos que tradicionalmente ellos han poseído y ocupado. Por ejemplo, jóvenes, aquí parte de la espiritualidad propia con la naturaleza. Podríamos citar que hay mucha parte espiritual en el sentido de que se ha impulsado a nivel de las comunidades los huertos familiares para poder fortalecer un nivel de vida adecuado en el marco de la alimentación. Pero parte de esa espiritualidad, ¿cuál va a ser también? La medicina tradicional, que más adelante vamos a ver que integra la medicina tradicional, que es la creencia en las plantas,
parte de lo que estamos viendo ahorita según el artículo 25. Y esta espiritualidad en las plantas también es la creencia de que las plantas son seres vivientes. Y por eso parte de esa espiritualidad es que muchas veces se pide permiso a una planta si se le corta, por ejemplo, una hojita que va a ser utilizada para una medicina. Por ejemplo, yo te pido permiso, hierbabuena, para cortarte una hoja porque esto va a sanar a un familiar. Entonces, muchas veces si no sabemos interpretar esto o lo vemos de una forma no con el enfoque multicultural en el marco de esta espiritualidad, podemos pensar, esta gente está loca, esta persona no está bien de la mente, ¿cómo le está hablando a una planta? ¿Cómo piensa que esta planta puede sanarlo o curarlo? Es parte de esta espiritualidad. Esto no quiere decir que esta persona no tenga el derecho también de ir a un hospital. Cuando veamos medicina tradicional, vamos a ver qué pasó ahorita con la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Inclusive hay muchas comunidades que no se quisieron vacunar, pero vamos a hacer el análisis, jóvenes, ¿por qué esta situación? Es parte de este análisis que vamos a estar haciendo, pero repito, esto es parte de una espiritualidad y la espiritualidad la tenemos que analizar mediante el enfoque multicultural. Veamos, anoten en su cuadro normativo el artículo 12 y 25 de la Declaración de las Naciones Unidas, en donde está también fundamentado el derecho a la espiritualidad. Veamos qué elementos nos establece la Declaración Americana en el marco de la espiritualidad. Para ello vamos a leer el artículo número 13. ¿Quién lo quiere leer? Ay, perdón, el 13, jóvenes, pero en el caso del 13 solo vamos a leer el numeral 3, no lo vamos a leer completo. Este artículo ya lo habíamos leído, no quiere decir que estamos repitiendo. Lo que pasa es que a veces un artículo puede tener varios derechos protegidos, puede tener varios espíritus consagrados. Entonces, cuando veamos inclusive el convenio 169, vamos a volver a leer algunos artículos, pero para integrar, no es que porque los estemos repitiendo. Entonces, vamos a leer el 13, numeral 3, jóvenes. Lo leo yo, licenciada. Muy bien. Derecho en la identidad e integridad cultural. Literal, numeral 3, perdón. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y política, formas de transmisión de conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su interrelación tal como se establece en esta declaración. Bueno, que vemos fundamentado en el numeral 3. Aquí recuérdense que habíamos leído la identidad cultural, pero porque la espiritualidad es parte de esa identidad cultural. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué elementos interrelacionados vemos que son parte de esa espiritualidad en el numeral 3? Vemos cosmovisión, formas de vida, costumbres, usos y costumbres, vemos aquí. Normas y tradiciones, formas de organización social, son parte de esa espiritualidad. Vemos también las formas como se transmite el conocimiento, cómo lo hacen en el marco de esa espiritualidad. Instituciones, prácticas, creencias, la que decíamos anteriormente, el pedirle permiso a una hoja de hierbabuena es una creencia, ¿verdad? Que es parte de esa cosmovisión. Los valores, ya vamos a ver algunos valores también en clase. Indumentaria, que va relacionado con el uso del traje, pero aquí rescatar que también en el marco del uso del traje hay diversos trajes que se utilizan, por ejemplo, cuando hay matrimonios que son... llevan otro tipo de indumentaria y esto es parte de esa espiritualidad. Las lenguas que ya vimos en la Ley de Idiomas Nacionales
que el idioma es la lengua, o sea, los dos conceptos van íntimamente relacionados. En este sentido, el idioma, que es un derecho protegido que ya vimos en la clase pasada, es parte de esa espiritualidad. Y vemos aquí también que la declaración lo establece en el marco de esa identidad propia de los pueblos. Leamos en este momento el artículo 16 de la misma declaración. ¿Quién lo quiere leer? Espiritualidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia espiritualidad y creencias, y en virtud de ello a practicar, desarrollar, transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a realizar tanto en público como en privado, individual y colectivamente. 2. Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o imposiciones o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias indígenas. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados, incluso sus lugares de sepultura, a usar y controlar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos. 4. Los estados en conjunto con los pueblos indígenas adoptarán medidas eficaces para promover el respeto a la espiritualidad y creencias indígenas y proteger la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias, expresiones y formas espirituales de los pueblos indígenas de conformidad con el derecho internacional. Bueno, miren cuántos elementos encontramos aquí, jóvenes, de lo que es la espiritualidad. Y que aquí se vuelve a enfatizar que es un derecho a ejercer libremente este propio derecho a la espiritualidad, esas creencias. Vemos aquí siempre ese desarrollo, esa transmisión, la enseñanza de tradiciones, las costumbres y tradiciones son parte de esa espiritualidad. Las ceremonias son parte de esa espiritualidad y que pueden ser realizadas en público como en privado. Esto no puede ser objeto de ninguna presión. Recordemos que aquí en este numeral 2, ¿qué podemos rescatar? La asimilación forzada o el etnocidio. Obligar a una persona bajo presión o imposición a renunciar a esta espiritualidad es catalogado como un etnocidio, ¿verdad? O una asimilación forzada. También vemos aquí en el marco de lo que va a integrar la espiritualidad, vemos los sitios sagrados, los lugares de sepultura, el control en las reliquias, objetos sagrados, y vuelve aquí a reafirmar la declaración en los restos humanos. También podemos encontrar esa parte a las creencias, esa parte a los símbolos, a las prácticas. Volvemos a encontrar aquí las ceremonias, las expresiones y formas espirituales de los pueblos de conformidad con el derecho internacional. Es decir, aquí tenemos que hacer un énfasis, jóvenes, de que las declaraciones vienen a fundamentar este derecho protegido. Entonces, si por ejemplo un día estamos en un caso concreto, de defensa de un caso concreto, discutiendo alguna situación en el marco de una violación a algún derecho protegido, que ya dijimos el idioma es parte de esa espiritualidad, vamos a ver cómo el uso de traje también es parte de esa espiritualidad. Y hacemos el análisis, por ejemplo, la Constitución Política de la República de Guatemala tendrá regulada la espiritualidad. ¿Qué piensan ustedes? Ahorita estamos haciendo la integración y ubicamos el 66. ¿Qué piensan? ¿Tendrá la Constitución Política consagrada, fundamentada la espiritualidad en los pueblos? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan?
Leamos el 66 si quieren, vamos a hacer el análisis. Protección de grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. ¿Qué piensa Diana? ¿Estará ahí la espiritualidad o no? En este artículo, específicamente la espiritualidad no habla, licenciada. A ver, alguien que tenga una respuesta. Yo pienso que tal vez sí, donde dice sus costumbres y tradiciones, tal vez engloba esa parte. Así Sí, yo es, pienso jóvenes. igual. Sí, Así es. desde que dice que promueve sus formas de vida, se está hablando de todo el conglomerado de costumbres, espiritualidad y tradiciones que tiene cada uno. Fíjense que ahorita hemos hecho una lectura de lo que comprende la espiritualidad, y parte de la espiritualidad son esas costumbres, esas tradiciones, traje, idioma, todo lo que hemos establecido ahorita. Pero vamos a ver otra respuesta más. A ver, Dailin Zulema. Buenas tardes, licenciada. Yo encontré también el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice: toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia tanto en público como en privado. Yo siento que tal vez tiene algo que ver, porque también dice que se puede, que nosotros, bueno, que los grupos indígenas pueden expresarse tanto en público como en privado, la espiritualidad que ellos tienen. Dice: por medio de la enseñanza, el culto, la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles y otros credos. Muy bien, esta es una parte de la espiritualidad propia de cada persona, pero va relacionado, jóvenes, con ese derecho a religión, pero es válido porque es parte de mi espiritualidad. Ahora bien, la espiritualidad propia de los pueblos indígenas no tenemos que olvidar que va integrada por ese conjunto de costumbres, tradiciones, valores, idioma, por ejemplo, uso de traje, y todo lo que hemos leído en estos artículos. Leamos a continuación el artículo 19 de la misma declaración. Vamos a ver qué elementos más encontramos para que podamos todavía ampliar la respuesta en el marco de la Constitución. ¿Quién quiere leer el artículo 19? Yo lo leo, licenciada. Dice: derecho a la protección del medio ambiente sano. Dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovisión y al bienestar colectivo. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y recursos. 3. Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito de cualquier material peligroso que pueda afectar negativamente a las comunidades, tierras, territorios y recursos indígenas. 4. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección sin discriminación. Muy bien. ¿Qué elementos encontramos en este artículo? Aquí encontramos una relación entre cosmovisión, espiritualidad. Pero recordemos, jóvenes, que la espiritualidad tenemos que verla desde lo macro. Está integrada, ya vimos, por un sinnúmero de elementos. Por eso estamos haciendo lectura. Y es parte de la cosmovisión, van íntimamente relacionadas. Costumbres y tradiciones va íntimamente relacionado. Identidad, cultura va íntimamente relacionado con esa espiritualidad propia de los pueblos. Pero, ¿por qué creen ustedes que la espiritualidad está relacionado con el ambiente sano? Bueno, para empezar, el ambiente sano
es un derecho protegido de tercera generación. Recordándoles que el hecho de que yo les diga tercera generación no quiere decir que sea menos importante. Resulta que el derecho a la paz, al desarrollo integral de la persona, al ambiente sano, están en los derechos de tercera generación, pero son las cúspide de los demás derechos protegidos. Porque la cúspide no es porque sean más importantes o menos importantes, porque los derechos humanos integran un todo, sino porque yo no puedo decir, jóvenes, que tengo un desarrollo integral si mis demás derechos humanos los tengo vulnerados. No puedo decir que hay paz, porque ya dijimos que la paz, para hacer una verdadera paz, tiene que ser activa y pasiva, y la paz activa es el respeto a los derechos universales de todas las personas. Y el ambiente sano, porque una persona no se va a poder desarrollar en un ambiente que no le propicie una calidad de vida o una vida digna. Y cuando decimos digna, tenemos que verlo en ese valor, respeto que yo como persona me merezco. Y en el caso de los pueblos, respeto a su integridad también como pueblos. Si yo me veo rodeada de basura, ¿creen ustedes que voy a poderme desarrollar como una persona? No. Entonces, por eso es que está establecido esto aquí, ambiente sano. Pero veamos qué elementos integran la espiritualidad de los pueblos y que va relacionado con la cosmovisión. Primero que nada, armonía con la naturaleza, parte de la cosmovisión. Ambiente sano, seguro y sostenible. Condiciones esenciales para el pleno goce del derecho a la vida. A su espiritualidad, cosmovisión y bienestar colectivo, es decir, bienestar como pueblo. O sea, cada persona que integra ese pueblo merece un bienestar, pero también el pueblo como tal merece un bienestar. Eso es parte de la espiritualidad. También vemos aquí que el medio ambiente, el manejo de tierras, territorios y recursos tiene que ver con esa espiritualidad propia de los pueblos. También vemos que deberán ser protegidos, dice, en el marco de cualquier abandono, introducción, es decir, de toda sustancia que pueda perjudicarles en determinado momento ese ambiente sano. Estamos leyendo Ludwig Ignacio, el artículo 19 de la Declaración Americana. Y también podemos ver que la conservación del medio ambiente va íntimamente relacionado con esa espiritualidad. ¿Y por qué ambiente naturaleza? Porque ahorita vamos a volver a reafirmar lo que es la cosmovisión. Entonces pongan en esa columna de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 13, numeral 3, artículo 16 y artículo 19. Ahí está fundamentada la espiritualidad. Pero veamos qué relación tiene la naturaleza con esa espiritualidad. Para ello vamos a leer otra vez una parte del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Esto ya lo habíamos leído, pero ahorita vamos a leer solo una parte pequeña del numeral romano 1 del acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, donde está la identidad de los pueblos. Y vamos a leer el literal C. ¿Quién lo quiere leer? Donde dice una cosmovisión. Dice, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el maíz es un signo sagrado eje de su cultura. Esta cosmovisión se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita y por medio de la tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante. Bueno, entonces, jóvenes, espiritualidad, cosmovisión son dos derechos protegidos íntimamente relacionados, que son parte de ¿qué? De esa identidad. Entonces, si nos preguntáramos, volviendo a la pregunta que habíamos hecho, ¿estará la cosmovisión, la espiritualidad
regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala? Sí está, porque la cosmovisión es parte de la espiritualidad y la espiritualidad, recordemos que va a comprender esa cultura, esa identidad, esas costumbres y tradiciones. El 66 lo regula. No vamos a encontrar en la Constitución una palabra que diga espiritualidad, cosmovisión, pero recuérdense lo que establece el 44. ¿Qué nos establece el 44? Que aunque no figuren en ella expresamente ciertos derechos, no los excluye. Y otra respuesta más en defensa sería el 46. ¿Por qué? Que ya vimos que la espiritualidad está consagrada en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que ya dijimos que es normativa, no es internacional, pero es una normativa nacional en el marco de que hay una ley que se llama Marco de los Acuerdos de Paz. Y si nos situamos en el ámbito internacional, vemos que el 46 que nos establece que en materia de derechos humanos, los acuerdos y tratados internacionales prevalecen sobre el derecho interno. Entonces, ya vimos que las dos declaraciones que hicimos mención sí consagran ese derecho a la espiritualidad. Y ya vimos todo lo que conlleva, los elementos que tiene este derecho a la espiritualidad. Ahora bien, en este momento vamos a hacer mención, jóvenes, de una ley, porque el siguiente derecho que vamos a ver lleva relación con esta espiritualidad. Pero, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, la igualdad no se desarrolla en una forma real para todas las personas? Porque en Guatemala no podemos decir que todos y todas gozan de una igualdad. Esto solo lo tenemos en una norma y es una igualdad de tipo formal. Pero, ¿qué hacer? Es aquí, jóvenes, donde vienen a darse las llamadas medidas de carácter afirmativo, porque hay personas que por su condición o por ciertas situaciones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, el Estado se encuentra obligado a realizar acciones tendientes a que esa igualdad realmente sea una igualdad real. Entonces, vamos ahorita a leer algunos artículos de la Ley de Desarrollo Social que les había pedido la vez pasada que pudieran conseguir. Entonces, vamos a leer algunos artículos y en este momento vamos a leer el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social. ¿Quién quiere leerlo? Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permite implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones gubernativas y del Estado encaminadas al desarrollo de la persona humana en los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial atención. Bueno, esta ley, jóvenes, es muy importante. Primero que nada, es el fundamento de los derechos específicos. Ustedes recordarán que cuando iniciamos el curso, yo les dije que en el marco de la evolución de los derechos humanos hay derechos que han sido situados en la especificidad. Es una etapa de los derechos humanos. ¿Y por qué? Porque hay personas, ya lo dijimos antes, que por su condición, ya sea de ser indígenas, de ser mujeres, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que esta ley fundamenta? Fundamenta lo que vamos a entender por políticas públicas. ¿Qué es una política pública? Una política pública no hay una definición estricto sensu de lo que vamos a entender por política pública. Pero una política pública es toda acción del Estado encaminada a garantizar el bien común. Esa es una política pública. Y las políticas públicas muchas veces se convierten en normativas obligatorias de un país.
Y algo importante es que estas políticas deben ser políticas de Estado, no de gobierno. ¿Por qué de Estado? Porque el Estado es el que se encuentra a la luz de la Constitución política a garantizar ese bien común. El gobierno es transitorio. ¿Y qué pasa si lo visualizamos como una política de gobierno? Hay cada 4 años cambio de gobierno y entonces llega el nuevo presidente, el nuevo Congreso, el nuevo presidente del organismo judicial, y esta política ya no les interesa y entonces la pueden desechar y ya no siguen los procesos. Entonces, por eso es claro decir que las políticas deben de ser de Estado. Una política pública, jóvenes, debe de revestir un diagnóstico que sitúe cuál es el problema, ¿sí? Para poder tener un objetivo general específico, objetivos específicos bien concretos, establecer metas y que estas metas vayan desarrolladas por actividades e indicadores. Una política siempre va a llevar un marco normativo que fundamente su creación. En el caso de pueblos indígenas ya vimos todo el marco normativo que tenemos y este plan o programa que va inmerso en una política siempre va a tener un indicador. El indicador son los datos cualitativos que nos van a permitir ver que una meta fue cumplida, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a tener mi indicador cuando el curso finalice y voy a decir 150 estudiantes de la sección F aprobaron el curso de derechos de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un indicador medible que va a permitir ver que el objetivo que está inmerso en el programa del curso se cumplió, ¿verdad? Ahora bien, esta ley de desarrollo social, ¿por qué la estamos viendo en el curso? Primero que nada, fundamenta los 3 principios que hemos visto: libertad, igualdad y equidad, que son los principios que sostienen la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Aquí están fundamentados y están fundamentados en el artículo número 1, el número 3. Están fundamentados en el artículo 3, en el artículo 4 y en el artículo 5. Aquí está fundamentada la igualdad, la equidad y la libertad. Solo que la ley tiene un poquito confundido lo que vamos a entender por equidad porque lo sitúa como una igualdad de género, establece así la ley. Recordemos que la equidad no podemos verla como sinónimo de igualdad porque yo le puedo dar a alguien lo que le corresponde, pero puede ser que ese dar a cada quien lo que le corresponde no se lo esté dando en un plano de igualdad como lo establece la Constitución. Entonces, esto es lo importante de esta ley, que aquí están fundamentados los 3 principios. Pero, ¿qué más podemos rescatar de importante de esta ley? Que aquí están fundamentados los derechos específicos. Y para ello vamos a leer en este momento el artículo número 8 de la ley. ¿Quién lo quiere leer? Grupos especiales de atención. La política de desarrollo social y población deberá prever lo necesario para dar especial atención a los grupos de personas que por su situación de vulnerabilidad la necesiten, promoviendo su plena integración al desarrollo, preservando y fortaleciendo en su favor la vigencia de los valores y principios de igualdad, equidad y libertad. Bueno, ¿qué vemos aquí? La reafirmación de que el principio de igualdad, libertad y equidad sostienen la dignidad de la persona humana y si los tenemos plenamente desarrollados, vamos a tener desarrollado el principio general de no discriminación. Pero veamos cuáles son esos grupos de especial atención. Para ello vamos a leer en este momento el artículo número 16 de la ley. ¿Quién quiere leerlo?
Lo leo yo, licenciada. Artículo 16. Adelante, compañero. Sector de especial atención. Para efectos de la presente ley se considera como grupos o sectores que merecen especial atención en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de desarrollo social y población. A los siguientes: indígenas. Dentro de la política de desarrollo social y la población se incluirá medidas y acciones que promuevan la plena participación de la población indígena en el desarrollo nacional y social, con pleno respeto y apoyo a su libertad cultural. Mujeres. La política de desarrollo social y población incluirá medidas y acciones distintas a atender las necesidades y demandas de las mujeres en todo ciclo de vida, y para lograr su desarrollo integral promoverá condiciones de equidad respecto al hombre, así como para erradicar y sancionar todo tipo de violencia, abuso y discriminación individual y colectiva contra las mujeres, observando los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. Áreas precarias. Los planes y programas de desarrollo social y población destinarán acciones y medidas específicas para atender a las áreas precarias. Para su ejecución, el Estado asignará los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para lograr el desarrollo de las personas y las familias que forman parte de esta área. Niñez, adolescencia y situación de vulnerabilidad. Dentro de la política de desarrollo social y población se considera disposiciones y prevenciones para crear y fomentar la prestación de servicios públicos y privados para dar atención adecuada y oportuna a la niñez y adolescencia en situaciones vulnerables, y de esa forma promueve su acceso al desarrollo social. Personas adultas mayores. La política de desarrollo social y población considera medidas especiales para incorporar al desarrollo y promover la salud y bienestar integridad de los adultos mayores, protegiendo a la vejez. Discapacidad. La política de desarrollo social y la población consideran medidas especiales para incorporar al desarrollo y promover la salud y bienestar integral que proteja a estos grupos. Población migrante. La población migrante de desarrollo social y población contemplará lineamientos en el tema de la población migrante. Otros grupos. El organismo ejecutivo en su política de desarrollo social y población brindará atención especial a otros grupos que lo requieran según la dinámica demográfica, económica y social de Guatemala y aquellos que indiquen otras leyes. A ver, César, ¿qué le llama la atención de este artículo que acaba de leer? Bueno, me llama la atención que muchos de los puntos o numerales que leí existen, no son leyes, sino que programas, de los cuales muchos no se cumplen, ¿verdad? Porque existe la discapacidad. Y le pongo un ejemplo: existen buses en los cuales la gente no tiene acceso. Un ejemplo, la gente discapacitada, la gente de sillas de ruedas, existe transporte, mas no funciona, entonces están violentando un derecho. A las personas adultas se les da un beneficio, si me voy en la vía del tema del transporte, en el cual ellos no deberían de pagar un pasaje, y actualmente los limitan a que si una persona utiliza 2 veces un mismo bus, o solo lo puede usar 2 veces, y a una tercera vez le toca pagar, entonces no está cumpliendo con ese numeral tampoco, ¿verdad? La población migrante, no existe, creo, un programa en el cual el gobierno le abra las puertas, porque por eso miramos mucho delincuente, ¿verdad? Y no es discriminar, pero la mayoría de delincuentes que uno observa son extranjeros, son centroamericanos. ¿Por qué? Porque no existe un programa de apoyo. Y realmente esto viene a dar tanto a la corrupción, ¿verdad? Que si existiera un gobierno no corrupto, los programas implementados se ejecutarían de la mejor manera posible, ¿verdad? Bueno,
A ver, jóvenes. Aquí en el artículo 16 que leyó César, se encuentran fundamentados los derechos específicos. Son los derechos a los que el Estado de Guatemala debe darle mayor atención. Esto no tiene que entenderse como discriminación, que porque, por ejemplo, aquí no aparezcan los hombres, van a decir los hombres que a mí me está discriminando la ley. No, aquí se consideran grupos de especial atención porque son aquellos derechos humanos que no se gozan en igualdad y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esto que leímos ahorita es el fundamento de los derechos específicos, pero algo que quiero destacar aquí es, aunque encabeza el número 1 indígenas, el 2 mujeres, el 3 áreas precarias, los niños el 6, esto no quiere decir orden de importancia, ¿sí? No lo vayamos a tomar como que hay unos más importantes, pero hay que destacar aquí otro aspecto, jóvenes, es el aspecto de que en una comunidad también vamos a encontrar que están integradas las comunidades por mujeres, por niños, adolescentes, personas adultas mayores o personas que en algún momento anden en silla de ruedas, etcétera. Entonces, tenemos que ver esto en el conjunto. Por ejemplo, ¿qué debe de hacer el Estado o qué deberíamos de hacer si ahorita nosotros estuviéramos aprobando aquí en clase una política o elaborando una política donde estamos discutiendo, por ejemplo, cómo promover el derecho al idioma? Pues tenemos que darle participación a los pueblos, ¿no? Esa es la política de acuerdo a nuestro parecer. Tenemos que escucharlos a ellos, ver sus necesidades, pero también tenemos que escuchar a las mujeres, porque también las mujeres integran una comunidad y el hecho que pertenezcan a una comunidad, ya lo vimos en las dos declaraciones, no quiere decir que ellas van a ser objeto de menosprecios, que no se les van a tomar en cuenta. Esto ya tiene que ir evolucionando. Entonces, en el artículo que acabamos de leer, encontramos el fundamento de los derechos específicos. Pero veamos el artículo 12. ¿Qué nos establece el 12? ¿Quién lo quiere leer? El 12 de la misma ley. Planes y Lo voy a leer programas. yo. Muy bien. Dile, compañera. Gracias. Los programas, planes, estrategias o cualquier otra forma de planificación, decisión, instrucción o acción gubernativa en materia de desarrollo social y población debe incluir, acatar, cumplir y observar las consideraciones, objetivos, criterios y fundamentos establecidos en esta ley y particularmente los que se detallan en el presente capítulo. Bueno, fíjense bien, dice planes y programas. Una política pública siempre va a tener un plan y este plan va a llevar varios, digamos, apartados. Por ejemplo, fortalecimiento comunal, puede ser fortalecimiento de derechos específicos, pero siempre va a llevar como un componente de un plan desglosado con metas, actividades que voy a realizar para poder desarrollar esa meta. Y como les decía, un objetivo específico. Entonces, aquí recordemos que tenemos que observar en la elaboración de los planes los 3 principios: igualdad, libertad y equidad. Equidad, dar a cada quien lo que le corresponde, es cierto, pero en el marco de ¿qué? De una igualdad. No solo que porque se me ocurre, yo le voy a dar a las mujeres lo que les corresponde, un salario, como lo dice el artículo 139, pero se lo estaré dando en igualdad al trabajador agrícola que está enfocado en el código como jefe de familia, que es un criterio y un aspecto ahorita equívoco que hay en el código, entonces es de analizar. Vamos a estar viendo esta ley, jóvenes, a lo largo del curso, porque la ley enfoca cómo hacer un plan en el marco de una política, por ejemplo, en educación. Pero ahorita no vamos a leer esos artículos porque tenemos que ver educación con educación bilingüe. También la ley enfoca salud, pero vamos a ver salud con medicina tradicional. Y vamos a ver también los criterios que hay en el marco de esta también medicina tradicional
con la legislación que hemos visto. Entonces, la ley la vamos a estar manejando. Al final del curso vamos a hacer un ejercicio de que ustedes aprendan cómo hacer un pequeño plancito, ¿verdad?, que es parte de este proceso de aprendizaje en el marco de la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. En el tiempo que nos queda, son 5 minutos, vamos a hacer un ejercicio de antesala a lo que es el siguiente derecho protegido. Les había quedado una lectura en el marco de la Ley de Idiomas Nacionales, inclusive yo mandé otro artículo para que leyeran. No vamos a hacer hoy el ejercicio de análisis, lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero vamos a hacer ahorita un análisis rápido y luego vamos a dar participación de 3 personas para que ya tengamos un análisis previo a la siguiente clase. Esto es un artículo que salió en el año 2016 en Diario La Hora. Este artículo decía lo siguiente: se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Disfrazará usted, señora madre de familia, a sus niños y niñas este 12 de diciembre? ¿Qué piensan de este artículo? Les doy 1 minuto para el análisis y luego hacemos comentarios. Vuelvo a repetir, año 2016. Dice, se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿Disfrazará usted, señora, a sus niños y niñas este 12 de diciembre? ¿Qué piensan de este artículo? Licenciada, buenas noches. Yo en lo personal... a ver, María José Ruiz Méndez. Yo en lo personal pienso que está redactada de una manera de muy mal gusto ese artículo, porque yo en lo personal a mis hijos como una veneración y tradición a la Virgen de Guadalupe que inculcaron en mí mis papás, yo visto a mis hijos con el traje típico de algún departamento en sí que nos identifica de alguna manera, o quizá porque alguno de mis hijos se lo regalaron o algo, pero no es un disfraz, es una tradición que los antepasados han dejado en nosotros. Está vulnerando ahí totalmente el portar un traje indígena, porque no es un disfraz ni el 12 de diciembre ni en ninguna otra fecha. Gracias. Gracias, María José. A ver, Jorge Samuel Isaac Catalán. Estoy de acuerdo con la compañera y tal vez se podría incluir ahí que se violentó el artículo 36 que había leído una compañera anteriormente, que es la libertad de religión, para poder completar un poco. Muy bien, ¿alguien más que quiera dar su aporte, jóvenes? ¿Alguien más? Yo, Lick, que ahí estaríamos hablando de religión y no de espiritualidad. Cierto que cada quien tiene sus creencias, pero lo de la religión fue algo impuesto, quiera o no, por colonizadores. Pero si hablamos de nuestros antepasados, tendría que ver con cosmovisión y espiritualidad, porque como usted decía al principio, no debemos mezclar espiritualidad con la religión. A ver, Mirna Dulce levantó la mano. Una última intervención. Sí, licenciada. Yo creo que aquí hay un caso, podríamos decirlo incluso, de racismo y de discriminación. Uno no se tiene que mezclar el traje con la religión. Uno puede tener la religión que uno quiera, independientemente de cuál sea esta, pero referirse al traje típico de alguna región o de una cultura como un disfraz es una falta total de respeto y no es un disfraz en sí. Entonces, ¿qué clase de redacción es esa? Debería de estar en cierta forma vetada, ¿va? O verificar quién escribe eso, porque está vulnerando los derechos de las personas que portan estos trajes. Gracias, Mirna. Vamos a hacer ahorita
la plenaria ya de las conclusiones que ustedes han dado. A ver, jóvenes, ¿qué pasa el 12 de diciembre? Tal como lo dijo Mirna Dulce, hay una tradición. Una tradición en el marco de mi derecho a la religión. Es decir, de fe, de mi libertad de creer en la Virgen de Guadalupe. Religión. Es decir, cada persona viste a sus niños en el marco de esa fe, en el marco de esa espiritualidad de la religión católica. Bueno, y cada quien pues está libre de vestirlos con el traje que cada quien pues pueda comprarles, pero es parte de esa fe, de esa creencia, que dicen que a los 7 años hay que vestirlos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una parte de la espiritualidad católica que también establece que el 2 de febrero de cada año, las casas que tengan nacimientos, pues la Virgen va a pasar bendiciendo sus hogares. Eso es parte de la espiritualidad propia de una religión católica, ¿sí? Pero, tal y como ustedes lo dijeron, no debemos de confundir esa espiritualidad, ese derecho de religión con menospreciar el uso de traje. Primero que nada, el traje no es un disfraz, jóvenes. El traje merece respeto, claro está. Que, por ejemplo, fíjense que yo en el curso de pueblos indígenas, cuando estábamos en lo presencial, yo acostumbro a hacer una actividad de cierre. Ahorita la vamos a hacer, pero va a ser virtual, que no va a ser de la magnitud de las que hacíamos en lo presencial, porque en lo presencial habían personas que portaban un traje indígena, pero aquí no estamos menospreciando ni nos estamos disfrazando. ¿Por qué lo hacíamos? Porque el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas da a la facultad una obligatoriedad de promover, ¿qué cosa? El idioma y de promover el uso del traje. Entonces ahí no, las estudiantes que querían vestirse, que se sentían autoidentificadas con un pueblo determinado, portaban un traje, no se disfrazaban. Entonces, este artículo de Diario La Hora sí fue sancionado. Aquí pues no podemos decir que hubo discriminación porque no se le vulneró un derecho protegido a ninguna persona, sino que sí hubo un menosprecio, una ofensa a la dignidad de los pueblos, a ese respeto que se merecen en el marco de ese traje que es parte de esa espiritualidad. Entonces, este ejercicio lo hicimos para poder tener una antesala al siguiente derecho protegido, que es uso de traje. Antes de terminar la clase, quiero pedirle, por favor, a Salomé Salazar, Jorge Catalán, no sé quiénes más están en el enlace. Jorge, si usted me los puede mencionar para que enciendan cámaras, si es que las tienen apagadas, pues no logro enfocarlos a todos. También es David y César. Y la compañera, acá está, pero no leo su nombre. María José. María José, muy bien. Jóvenes, las personas que acabo de mencionar, Jorge, voy a necesitar el listado para la siguiente clase para poder tener ya un control con ustedes en el marco de lo que vamos a empezar a hacer. Jóvenes, ellos son las personas enlace con la sección F. Digo enlace, no estoy diciendo auxiliares de clase, no estoy diciendo enlace para problemas de clase, de que ustedes van a estar pidiendo mi número de teléfono, es que dámelo porque no me aparece nota, porque quiero revisión. No, ellos no están en enlace para esto. Para eso hay una coordinación que es la encargada de recibir todas las problemáticas y una oficina de atención al estudiante. Las personas enlace van a estar coordinando con ustedes ciertos ejercicios que vamos a hacer en clase, es decir, coordinando, ellos van a ir preguntando qué personas quieren participar, motivando la participación en los diversos ejercicios que vamos a hacer a partir del otro viernes. Los ejercicios los vamos a hacer los viernes. Esto no quiere decir que yo los viernes no voy a dar clase y que ustedes no van a asistir, porque
yo sí voy a estar en clase, inclusive al final de cada ejercicio yo voy a dar tema nuevo, voy a recapitular y esto pues es punto de examen. Entonces, ¿en qué van a consistir estos ejercicios? Yo voy a hacer llegar por medio del enlace los casos que vamos a ir analizando y los grupos que se van a ir conformando van a estar integrados por una persona que va a ser de víctima, otra persona que va a ser la persona que comete en determinado momento la situación detallada en el caso, otra persona va a ser de abogado defensor de la persona acusada, otra persona va a ser el abogado o abogada de la víctima y otra persona va a hacer el papel de juez. Entonces, lo que vamos a hacer son ejercicios prácticos para que ustedes vayan aprendiendo a aplicar la normativa y los derechos tutelados, analizarlos y poder determinar si hay discriminación o racismo. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo otros derechos protegidos y ya en ese entonces yo les voy a explicar la estructura de un peritaje de género y un peritaje cultural para que a futuro se incorpore otra persona más a los ejercicios que va a ser de perito y va a tener que presentar un peritaje. Entonces, sí les voy a pedir participación en clase, es parte del aprendizaje que vamos a tener y las personas que son el enlace, van a estar coordinando con ustedes porque son la comunicación directa con ustedes a efecto de que puedan participar. Entonces, Jorge, ahorita por favor conformar los 2 primeros grupos para el otro viernes. Y yo les voy a hacer un envío, jóvenes, por medio de estas personas, a las personas que ya les va a tocar participar de las estrategias de un litigio de discriminación y un poquito los pasos que lleva una denuncia, no así muy desglosado, porque eso ustedes lo van a ver más cabalmente en su curso de procesal penal, pero sí algunos pasos que les van a servir a ustedes para poder hacer el ejercicio. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, para que puedan conectarse a su siguiente cátedra, nos quedaríamos ahí. ¿No hay dudas o preguntas? A ver, Jessie y Gerardín. A ver, Gerardín. Muy bien. Con relación a tus notas, jóvenes, estoy ahí ya por subirlas. Lo que pasa es que estoy haciendo la revisión de algunas personitas que me entregaron tarde el examen y lo estoy haciendo relacionado a las diversas listas de la plataforma para ver si estas personas sí realmente asistieron a clase. Entonces esto me está llevando un poquito de tiempo, pero ya van a tener sus punteos publicados. A ver, Jessie Gerardín. Perdón, Lick, es que no había encendido el micrófono. Lick, fíjese que con respecto a lo de la actividad del otro viernes, yo quería ver una posibilidad. Es que fíjese que yo voy a salir del país el jueves, entonces yo aterrizo el día viernes, entonces yo quería, muy probablemente no voy a poder conectarme yo a la clase. No tenga pena, Gerardín. Si usted quiere participar, sería muy bueno participar para ese aprendizaje. Puede hacerlo en los subsiguientes viernes, porque no solo vamos a tener estos ejercicios el próximo viernes. No tenga pena, y siempre recomendarle que se ponga al día, oye, para que no pierda el contenido. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos la clase y les deseo una feliz tarde y nos estaríamos